Bueno, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se escucha? Deme un comprendido de audio y avíseme si se puede ver la presentación. Buenas tardes, doctor. Sí se ve y escucha bien. Muy bien. Bueno, el tema que se nos ha asignado esta semana es el tema de asma bronquial. Estamos en farmacología clínica. El contenido teórico va a ser desarrollado hasta esta semana. Luego viene la subsiguiente 2 semanas de receso y retomamos al retorno del receso la continuidad de la clase teórica. ¿Listo? Bueno, empezamos. El asma bronquial es una enfermedad que ataca a todas las personas que habitan sobre todo ciudades o lugares muy urbanizados, ¿ya? Y tiene una relación directa en un incremento en la frecuencia con la salud medioambiental que enfrentan las ciudades densamente pobladas, ¿ya? Eh, el concepto de asma es un concepto integral que habla de acontecimientos fisiopatológicos que hacen que la definición se construya en base a hallazgos de este tipo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando enfrentamos un paciente con asma o qué sucede en el paciente asmático? Primero existe una broncoconstricción, ¿ya? Con una obstrucción bronquial muy significativa, pero reversible. Hay otro hecho que se llama hiperreactividad bronquial y también hay un infiltrado celular, ¿no? Inflamatorio con predominancia de linfocitos y eosinófilos, ¿ya? En base a estos acontecimientos fisiopatológicos, se puede construir una definición de asma bronquial que dice que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se asocia a intensa hiperreactividad frente a estímulos diversos, dando lugar a una broncoconstricción y obstrucción bronquial, cuya intensidad obviamente va variando en el transcurso del tiempo y revierte de manera espontánea o revierte con un tratamiento establecido. ¿Ya? Ese es el concepto de asma. Entonces, esta enfermedad, vamos a hablar un poco de la patogenia. Es una enfermedad común en personas menores de 18 años, sobre todo en ciudades, como les digo, densamente pobladas, donde hay una tendencia a la occidentalización, ¿no? Es decir, densamente pobladas y muy contaminadas, ¿ya? A nivel mundial es un problema de salud muy significativo para todos en general, porque hay más o menos en el mundo unas 300 millones de personas afectadas, ¿ya? Y si vamos al país, digamos, que tenemos como referencia, donde hay buenos estudios de incidencia y prevalencia, vamos a ver que en Estados Unidos hay 17.7 millones de adultos con asma bronquial, ¿ya? Y esto representa más o menos el 7.4% de la población, ¿ya? Y además se ha detectado 6.3 millones de niños que tienen asma, y esto representa el 8.6% de la población. ¿En qué repercute eso? Fíjense, 10.5 millones de consultas por año ambulatorias, 1.8 millones de consultas en el servicio de emergencias y 439.000 hospitalizaciones por año. Entonces, representa un problema de salud significativo que demanda alto costo en la atención médica. ¿Ya? Vamos a ver las características clínicas, fisiopatológicas y patológicas de la enfermedad. ¿Ya? Cuando analizamos las características clínicas, ¿qué es lo que nos llama la atención? Primero, el paciente presenta dificultad para respirar y una sensación de opresión precordial asociada a sibilancias y también ocasionalmente con tos. ¿Ya? Se presenta con tos. Estas son las características clínicas de presentación del asma bronquial, ¿ya? Cuando está el paciente sintomático.
Ahora, hay una característica fisiopatológica, ¿no?, que agrupa una serie de hechos como broncoconstricción reversible y también una marcada hiperreactividad bronquial frente a estímulos inhalados. Esto es, cuando uno ve la vía respiratoria, hay un estrechamiento generalizado, pero reversible de la vía respiratoria, ¿ya? Donde destacan una broncoconstricción y un marcado edema de la mucosa bronquial, ¿ya? También hay hipersecreción de moco difícil de expectorar y esto acentúa más la obstrucción. ¿Listo? Y desde el punto de vista patológico, ¿no?, ¿qué es lo que se distingue? Es una marcada infiltración celular, linfocítica y eosinofílica a nivel de la mucosa. Y estos cambios en el transcurso del tiempo pueden ir remodelando la pared bronquial, ¿ya? Cuando se habla de remodelación, se habla de engrosamiento de la lámina reticular, se habla de una hiperplasia de la musculatura bronquial, de las glándulas secretoras y de las células caliciformes, ¿ya? Estos son hallazgos patológicos en los pacientes asmáticos, ¿ya?, de predominancia en la vía respiratoria. Ahora, clínicamente, ¿cómo se clasifica el asma desde el punto de vista de la gravedad? ¿Ya? Hay criterios o dominios de insuficiencia, uno y el otro de riesgo, ¿ya? O sea, hay un dominio de insuficiencia que te hace clasificar al asma en diferentes estadios, y de riesgo, sobre todo, que tiene que ver con la tendencia a las exacerbaciones, ¿ya? Entonces, las medidas de insuficiencia, que es el primer dominio, se basan en la frecuencia y la gravedad de los síntomas obstructivos, ¿ya?, al flujo ventilatorio, ¿ya? Y también la terapia requerida para el mantenimiento del control del asma. En cambio, las medidas de riesgo tienen más que ver con la susceptibilidad a las exacerbaciones del asma. Obviamente será mucho más riesgoso un paciente que tiene tendencia a exacerbaciones más frecuentes y obviamente más intensas, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del dominio de la insuficiencia, el asma se puede clasificar en intermitente leve, persistente moderado o persistente grave, ¿ya? Y además hay una categoría extra que se llama muy grave, si obviamente el paciente es propenso a exacerbaciones cada vez más frecuentes y más intensas a pesar del tratamiento establecido. Conviene tener en cuenta esto porque de alguna manera la terapéutica que vamos a establecer después tiene que ver con la clasificación de categorías de asma de acuerdo a su, digamos, su afectación en el grado o en mayor o menor medida en insuficiencia, ¿ya?, que es el dominio que hace posible esta clasificación clínica del asma, por etapas. ¿Ya? Entre los muchos métodos de diagnóstico está la espirometría, y vamos a hablar un poquito de ella. Este es un estudio que nos permite estudiar la función pulmonar y es una herramienta básica en neumología, sobre todo para diagnosticar asma bronquial, ¿ya? En teoría, muchos sabemos que existe, pero en la práctica poco sabemos cómo se hace, ¿no?, o cómo se hace correctamente. En realidad, la espirometría mide la magnitud de los volúmenes pulmonares y la rapidez con la que el aire entra y sale del pulmón, ¿no?, el flujo aéreo. ¿Qué medidas o qué medimos en una espirometría forzada? En realidad, el diagnóstico del asma se hace en base a esto, ¿no? Medir o obtener una espirometría forzada, ¿ya? En una espirometría forzada se mide 3 parámetros. Primero, el FVC, que es la capacidad vital forzada, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? El volumen que es capaz de pulsar el paciente durante toda la expiración o durante todo el tiempo expiratorio. Esto ustedes lo saben por fisiología, ¿no? El doctor
Villazón, el doctor Villarroel, se han explicado con bastante claridad estos conceptos, ¿ya? Otro parámetro es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? ¿A qué se refiere este parámetro? Es el volumen de aire que es capaz de expulsar el paciente durante el primer segundo de una expiración forzada, ¿ya? Entonces, es otro parámetro. Y finalmente, el cociente entre la capacidad vital y el volumen expiratorio es una relación que se expresa en porcentaje y nos permite estudiar y calificar a los pacientes como propensos al asma o propensos a EPOC, o con asma o con EPOC, ¿ya? Entonces, la prueba más importante quizás es esta llamada espirometría forzada con prueba broncodilatadora, ¿listo? ¿Qué se obtiene en el asma? Hay una limitación ventilatoria obstructiva en el asma. Por lo tanto, ¿qué parámetro estará alterado? Es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? Este volumen expiratorio estará muy bajo, ¿ya? Luego de haber hecho esta obtención, se administra un broncodilatador y se realiza nuevamente la prueba. Y si se observa una reversión hacia valores normales, se habrá hecho el diagnóstico de obstrucción bronquial reversible, que es típica del asma, ¿ya? ¿Qué otras cosas se obtienen en la espirometría en un paciente asmático? Este volumen está también alterado, ¿no? El volumen llamado capacidad vital forzada, ¿ya? Puede ser cifra muy baja o puede estar normal, ¿ya? Y finalmente, el cociente obtenido entre el volumen expiratorio forzado y esta capacidad vital es alta, la relación del cociente es alto. Con esto hacemos diagnóstico de asma bronquial. Es una prueba rápida que se hace en forma ambulatoria y que, bueno, vamos a ver algunas recomendaciones para hacerla, ¿ya? Es algo que hay que pedir frecuentemente porque de alguna manera el paciente tiene que saber su diagnóstico lo más pronto posible, ¿ya? Un requisito previo que se recomienda es que es un estudio ambulatorio de rápida realización sin mayor complicación, que no necesita ayuno, que tiene que evitar tomar medicamentos antes de ir al estudio, ¿listo? Tampoco tomar broncodilatadores antes de ir a realizarse la espirometría, no llevar ropa ajustada ni fajas ortopédicas, ¿ya? Tampoco fumar y tampoco realizar ejercicio. Con esto el paciente puede ser evaluado adecuadamente desde el punto de vista de esta prueba funcional llamada espirometría, ¿ya? Existen otras pruebas diagnósticas, ¿no? Como la radiografía de tórax, por ejemplo, como la que tenemos en la imagen. Es una imagen, ¿no? Más o menos de infiltrado algodonoso, difuso, que nos hace pensar en un problema asmático, ¿ya? Obviamente hay otras pruebas de sangre como detección de eosinófilos en sangre y hay otras pruebas llamadas pruebas cutáneas de alergia, el prick test, ¿ya? Estas pruebas cutáneas de alergia consiste en la cara anterior del antebrazo exponer varios antígenos que son desencadenantes del asma y ver la reacción cutánea que se obtiene, ¿ya? Obviamente se pueden detectar con esta prueba diferentes alergenos que nos pudieran orientar hacia una terapéutica preventiva, ¿no? Es decir, la no exposición a los mismos. Muy bien, seguimos en la patogenia, ¿ya? Típicamente el asma se produce por una reacción donde está la inmunoglobulina E involucrada, ¿ya? Esta inmunoglobulina E se produce en respuesta a agentes antigénicos como el polvo, cucarachas, caspa de animales, mohos y polen, ¿ya? Esta inmunoglobulina E que se produce en respuesta a estas proteínas extrañas se une a los receptores ubicados en los mastocitos que son de alta afinidad, ¿ya? Y en la reexposición, porque a un principio hay sensibilización y después en la reexposición se desencadena la liberación de gran cantidad de
media vez almacenadas en los gránulos de estos mastocitos, ¿ya? Y obviamente hay gran liberación, gran síntesis y liberación de histamina, triptasa, leucotrieno C4D4 y la prostaglandina B2, responsables de la broncoconstricción e incremento de la permeabilidad vascular. A esto se llama respuesta asmática temprana, que sería el primer acontecimiento que el paciente sufre después de la exposición a una alergia. Seguimos. A menudo, esta respuesta asmática temprana es seguida 3 a 6 horas después por una segunda fase, quizás de broncoconstricción más sostenida, que es la llamada respuesta asmática tardía. Pero acá tiene que ver otro tipo de causa, ¿ya? Se debe a la liberación de citocinas, pero a partir de células inflamatorias, ¿no ve? Como los linfocitos T2, que liberan citocinas, ¿ya? Especialmente las interleucinas 5, la interleucina 9 y la interleucina 13, ¿ya? Que tienen que ver con esta broncoconstricción sostenida, ¿ya? Y además, estas citocinas, como las interleucinas, son capaces de atraer eosinófilos y además estimulan la producción más de inmunoglobulina E y de moco en la vía respiratoria. Muy bien. Esta es una imagen un poco no muy clara. He tratado de aclararla, pero no he podido. Pero bueno, vamos a ver si puedo reemplazar esta diapositiva después. Donde tenemos la imagen de un bronquio normal, digamos, que ventila bien. Al lado está un bronquio con una respuesta asmática temprana. Y finalmente, la tercera imagen al lado es un bronquio con una respuesta asmática tardía. ¿Ya? Para que vean que es una broncoconstricción mucho más sostenida y obviamente la obstrucción al flujo expiratorio es mucho mayor, mucho más intenso, mucho más notorio. ¿Ya? Seguimos. Esa es la variante de asma más frecuente, la que acabamos de describir, ¿ya? Pero hay una pequeña proporción menor de pacientes asmáticos que sufren esta enfermedad en la edad adulta, ¿ya? Y se designa a veces como asma extrínseco, asma intrínseco, o asma del adulto que es sensible a la aspirina, o un asma que se establece post-infecciones virales, o una broncoconstricción asmatiforme relacionada con la obesidad, ¿ya? Pero es una proporción menor de pacientes que sufren este evento llamado broncoespasmo en la edad adulta, o asma relacionado con la edad adulta, ¿ya? Lo que sí debemos aclarar es este término que lo hemos expuesto al principio, pero vale la pena subrayarlo, ¿ya? Y es la hiperreactividad bronquial, ¿ya? Tiene directa asociación con inflamación de la mucosa, ¿ya? Y es decir, la mayor parte de los ataques asmáticos no se desencadenan por exposición al alergeno, sino a otros agentes que disparan el broncoespasmo y la inflamación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las infecciones respiratorias virales y también estímulos llamados no alergénicos como aerosol de agua destilada, el ejercicio intenso, el aire frío, el humo del cigarrillo y el dióxido de azufre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la base de esta hiperreactividad bronquial? Es una inflamación crónica de las mucosas, ¿ya? Entonces, esta asociación hiperreactividad-inflamación es en realidad lo que tenemos que considerar al momento de establecer un tratamiento a largo plazo, sobre todo de los pacientes que sufren asma bronquial. Muy bien, ¿cuál es el espectro de fármacos que tenemos para el tratamiento del asma? ¿Ya? Tenemos 5 familias de fármacos, ¿ya? En el primer grupo están todos los fármacos que tienen acción broncodilatadora, ¿ya? Donde están incluidas las catecolaminas, los simpáticos miméticos, las metilxantinas y los antimuscarínicos, ¿ya? Un segundo grupo
que son los antiinflamatorios, los corticosteroides, ¿ya? Que pueden ser de presentación oral y parenteral, o los corticosteroides inhalatorios, que vienen con la designación de ICS. ¿Ya? Luego está un tercer grupo de fármacos llamados estabilizadores de membrana, donde se mencionan dos sobre todo, ¿no ve? El cromoglicato disódico y el merocromo. ¿Ya? Después tenemos un cuarto grupo de fármacos llamados inhibidores de la vía de los leucotrienos, donde están dos familias de fármacos. Unos que inhiben la 5-lipoxigenasa, como el sileutón, y en un segundo grupo están los antagonistas del receptor LTD4 o de leucotrienos D4, como el montelukast y el saftirlukast. ¿Ya? Y finalmente, el último grupo, el quinto grupo, está conformado por una familia de fármacos llamados anticuerpos monoclonales, donde están aquellos fármacos que tienen acción anti-inmunoglobulina E, como el omalizumab, y otra segunda familia de fármacos que son anti-interleucina 5, ¿ya? Y aquí están el reslizumab, mepolizumab y otros, ¿ya? Estas 5 familias de fármacos vamos a desarrollarlas en el transcurso de, obviamente, el día de hoy, mañana y, obviamente, pasado mañana, ¿ya? Vamos a ver primero la familia de los agentes que tienen acción broncodilatadora, ¿ya? Estos reciben el nombre de agentes aliviadores, ¿ya? Y el segundo grupo de fármacos que tienen que ver con efecto antiinflamatorio se llaman fármacos controladores, ¿ya? O agentes antiinflamatorios también. Muy bien, pasamos a describir la primera familia de fármacos simpático-miméticos que corresponden a los fármacos broncodilatadores, ¿ya? Y cuando hablamos de agentes simpático-miméticos, nos referimos a los agonistas de los adrenoreceptores beta, ¿ya? Tiene un mecanismo de acción bien identificado, ustedes ya lo han visto cuando hemos visto farmacología autonómica. Estos tienen que ver con que la unión al receptor beta 2 ocasiona un aumento del AMP cíclico y una relajación importante del músculo liso de la vía respiratoria, ¿ya? También estos agonistas de los adrenoreceptores beta tienen un efecto de inhibir la liberación de los mediadores de la broncoconstricción a partir de los mastocitos, ¿ya? También estos pueden inhibir la permeabilidad de la vasculatura, especialmente la microvasculatura, y obviamente mejorar el transporte mucociliar para expectorar mejor ese moco que se está produciendo, porque también aumenta la producción de moco, ¿ya? Ahora, de estos adrenoreceptores beta, obviamente, ¿cuáles son los más indicados? Obviamente los selectivos beta 2, ¿ya? Porque si bien en la primera parte vamos a describir a los no selectivos, vamos a ver que estos tienen efectos adversos, ¿ya? Y estos adversos tienen que ver porque involucran a los receptores beta 1, que son predominantemente cardíacos, y obviamente los efectos secundarios de un simpático mimético agonista beta 2 no selectivo tiene que ver pues con su efecto beta 1 a nivel cardíaco. ¿Cuáles son? La taquicardia, el temblor del músculo esquelético, ¿no? Que es, bueno, esto ya es a nivel sistémico, y obviamente con una disminución de los niveles séricos de potasio. Entonces, de los fármacos que vamos a describir, vamos a hablar un poco de los agonistas no selectivos y después vamos a hablar de los agonistas selectivos. Primero veremos los agonistas de los adrenoreceptores no selectivos, ¿ya? Y aquí está un poco, es parte de la historia de la enfermedad y el manejo que se hacía de la enfermedad, ¿ya? La epinefrina es el primer broncodilatador que se identificó como eficaz, ¿ya? Tiene un inicio de acción muy rápido, a los 15 minutos. Es de administración parenteral, la vía de administración es subcutánea. A esta dosificación, ¿no? 0,4 ml de una solución del 1 por mil, ¿ya? O también hay presentaciones como microaerosoles en recipientes presurizados que pueden tener un efecto mucho más selectivo, si ustedes quieren, en la vía respiratoria,
¿ya? Pero cuando se administra por vía parenteral, obviamente el efecto es sistémico. Este es el primer fármaco. Hay otro fármaco que es la efedrina. Es un fármaco antiguo que tiene más de 2000 años. ¿Eh? Recién se introdujo a la medicina occidental en el año 1924. Tiene una mayor duración de acción y tiene también una acción eficaz broncodilatadora, obviamente no selectiva, porque afecta tanto a receptores beta 1 como beta 2. Y acá en la epinefrina, en el anterior fármaco que hemos descrito, esta tiene también efecto alfa y beta. Por lo tanto, puede estar contraindicada en algunas situaciones como hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y el tercer fármaco que vamos a mencionar como último representante de los beta no selectivos es el isoproterenol, ¿ya? Este es un fármaco agonista beta 1 y beta 2 que cuando se administra como un aerosol por vía inhalatoria, ¿no? Es muy eficaz porque causa una broncodilatación rapidísima a los 5 minutos, ¿ya? Y tiene una acción sostenida de más o menos 60 a 90 minutos, ¿ya? Este es un fármaco que fue utilizado muchísimo en Europa, pero un estudio en el Reino Unido en pacientes que reciben altas dosis de isoproterenol demostró de que este fármaco tenía una relación negativa, digamos, en cuanto a mortalidad. Incrementaba el riesgo cardiovascular en pacientes y obviamente los que recibían este fármaco obviamente tenían más posibilidad de morir, ¿no? Por efectos secundarios y por su poca selectividad. Entonces, este estudio frenó mucho el avance del isoproterenol como fármaco para el asma bronquial o broncodilatador eficaz. Sin embargo, hoy en día se toma todavía como referencia el isoproterenol como una guía, digamos, para ver qué fármacos más o menos tienen la misma potencia en cuanto a broncodilatación, ¿ya? Luego vamos a ver un segundo grupo de fármacos. Estos sí se han posicionado muy bien en el espectro terapéutico del asma bronquial y son los fármacos beta 2 selectivos de acción corta, ¿ya? Hay fármacos beta 2 selectivos de acción prolongada y hay fármacos beta 2 selectivos de acción ultra prolongada, ¿ya? Vamos a ver la primera familia que son los fármacos beta 2 selectivos de acción corta, ¿ya? Entre estos identificamos varios, ¿ah? Estos son los más antiguitos, el albuterol, la terbutalina, el metaproterenol y el pilbuterol. Sin embargo, últimamente se han incorporado el fenoterol, el reproterol, el remiterol y el tolobuterol, ¿ya? Estos fármacos están disponibles, sobre todo por vía inhalatoria, en dispositivos inhaladores de dosis medida, ¿ya? Estos fármacos son muy eficaces porque ocasionan una broncodilatación rapidísima, ¿ya? A los 15 minutos se produce broncodilatación máxima y más o menos esta broncodilatación dura durante 3 a 4 horas, ¿ya? Muy bien. También existe en presentación oral, ¿ya? Especialmente el albuterol, que es el más utilizado por vía inhalatoria. Tiene una variante que es el levalbuterol y se ha desarrollado una forma oral para administrar por vía oral este compuesto, ¿ya? Existen otros como el albuterol y la terbutalina que también se han desarrollado presentaciones orales para utilizarlas una tableta 2 a 3 veces al día como un régimen de terapéutica sistémica para el asma bronquial, sobre todo para la crisis, perdón, sobre todo para el asma leve, ¿listo? Para el asma leve. O cuando hay contraindicación del uso de inhaladores, ¿ya? Sin embargo, a pesar de ser selectivos, estos fármacos, los beta 2 selectivos de acción corta, tienen efectos adversos, ¿ya? Temblor del músculo esquelético, aumento de la actividad del sistema nervioso central como nerviosismo, debilidad ocasional, son los más destacados, ¿ya? De todos estos agentes beta 2 selectivos, solo la terbutalina está dispuesta en forma parenteraria, es decir, se inyecta por vía subcutánea.
Y esta sí está indicada para el asma grave, especialmente cuando la terapia con aerosol no da resultado y estamos en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, si la terbutalina o alguno de estos de acción corta no da resultado, la terbutalina está ahí como inyectable para ser utilizada como un segundo recurso. Muy bien, hasta acá, fármacos beta 2 selectivos de acción corta. Veremos, existen fármacos beta 2 selectivos de acción prolongada, ¿ya? Estos fármacos tienen una duración de acción más o menos de 12 horas y son dos los más destacados, el salmeterol y el formoterol, ¿ya? Estos están indicados también en el manejo del asma. Obviamente tienen una larga duración de acción y obviamente no está recomendado el uso como monoterapia. Generalmente hay que asociar, porque no se olviden que el segundo componente de la obstrucción no solamente es la broncoconstricción, sino es la inflamación de la mucosa. Por lo tanto, necesitamos asociar con inhaladores corticosteroides inhalados, ¿ya? No se recomienda el uso de los beta 2 selectivos de acción prolongada como monoterapia. Existe un tercer grupo de fármacos, que son los fármacos beta 2 selectivos de acción ultra prolongada, ¿ya? Y acá destacamos 4 compuestos como los más utilizados: el indacaterol, el holodaterol, el bilanterol y el bambuterol, ¿ya? Tienen hasta 24 horas de acción, ¿eh? Pueden aplicarse una sola vez por día, ¿ya? Pero debido a que la acción broncodilatadora prolongada puede enmascarar síntomas de inflamación, no está recomendable utilizar como monoterapia, sino deben utilizarse siempre, al igual que el grupo anterior, en combinación con un corticosteroide inhalatorio, ¿ya? En el manejo del asma. Ahora, estos fármacos beta 2 selectivos de acción ultra prolongada pueden usarse como monoterapia. ¿En qué casos? En casos de el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Tienen muy buena respuesta. Muy bien, vamos a ver. Estos fármacos de acción prolongada, que son selectivos, tienen toxicidad, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con la precipitación de arritmias cardíacas que pareciera que estuvieran relacionadas con una disminución de la presión de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué se ha visto esto como una toxicidad? Porque al administrar estos compuestos a veces se administra paralelamente oxígeno y mejoraría, digamos, el tema de revertir una arritmia que se presenta producto de la hipoxemia. Ya, otro problema que muestra un fármaco de acción prolongada, un beta 2 de acción prolongada, es la taquifilaxia. Esto se ha visto en el uso crónico de estos compuestos. Hay una reducción progresiva sostenida de la acción broncodilatadora, ¿ya? Especialmente cuando se utilizan a dosis bajas, ¿ya? Pero obviamente si se incrementa la dosis se puede mejorar la broncodilatación, pero obviamente con un rango de dosis superior, ¿listo? Lo que demuestra que la taquifilaxia es un problema que hay que considerar cuando estamos frente a un paciente que va a recibir un tratamiento prolongado, sobre todo. Muy bien. Hasta acá los fármacos broncodilatadores, que son los agonistas beta, ¿ya? Vamos a pasar a un segundo grupo de fármacos, que son las metilsantinas. Existen 3 compuestos, ¿ya? La teofilina, la teobromina y la cafeína, ¿ya? Obtenidas de bebidas que nosotros conocemos como té, cacao y café. El uso de la teofilina, obviamente, actualmente ha disminuido notoriamente porque obviamente tiene una eficacia menor y una toxicidad mayor que los fármacos broncodilatadores, que el resto de los broncodilatadores, ¿ya? La toxicidad generalmente está relacionada con efectos en el sistema nervioso central, ¿ya? En general, estos fármacos metilsantínicos
se caracterizan por tener poco margen terapéutico, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué los estudiamos todavía? Porque en países como el nuestro y su bajo costo, todavía la teofilina es un fármaco que se comercializa y se prescribe, ¿ya? Una preparación muy común no en este último tiempo, sino estamos hablando de hace unos 10 años atrás, era la aminofilina, ¿ya? Las ampollas de aminofilina parenterales que se utilizaban para emergencias, ¿no? ¿Qué es la aminofilina? Es una teofilina, pero un complejo de teofilina con etilendiamina, ¿ya? Y actualmente han aparecido otros compuestos que se administran también por vía oral, como la doxofilina, como un agonista, digamos, un análogo de la metilsantina y también que tienen aplicación sobre todo en el EPO, ¿ya? En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando se metabolizan las metilsantinas, se eliminan por vía renal. ¿Listo? Por lo tanto, hay que vigilar muy de cerca la función renal. ¿Listo? Y hay que asegurarse de un margen de dosis, o sea, mínimas variaciones en la dosificación, porque hay toxicidad cuando uno hace uso de dosis un poquito mayores. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado. Inclusive cuando en los hospitales se administraba la aminofilina venía en ampollas de 20 ml, ¿ah? Y había que cargar la jeringa y la enfermera encargada de la administración, una vez que canalizaba una vena o encontraba una vena, empezaba una administración lenta y obviamente pausada de este compuesto por su gran capacidad de ser arritmogénico. Actualmente, obviamente, ha cambiado el panorama del manejo del asma en emergencia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción propuesto para este grupo de fármacos metilsantínicos? ¿Ya? Sobre todo a la teofilina y derivados. Hay varios mecanismos de acción, ¿ya? Primero, estos fármacos están ubicados como inhibidores de la fosfodiesterasa, por lo tanto, este sería uno de los mecanismos de acción. El otro mecanismo que explica su función broncodilatadora o su acción broncodilatadora es que inhiben los receptores de adenosina que están en la superficie de la célula. Un segundo mecanismo identificado, ¿ya? Y hay otro mecanismo, un tercer mecanismo de acción, ¿ya? Que hace que estos fármacos intervengan en la desacetilación de histonas. Es decir, tiene que ver con que mejorarían el efecto de los corticosteroides, que también tienen más o menos este mismo mecanismo de acción, ¿ya? Además de otros, ¿ya? Entonces, los metilsantínicos mejoran la desacetilación de histonas, lo que explicaría por qué tienen actividad también antiinflamatoria. ¿Listo? Entonces, este tipo de mecanismo de acción es propio de las metilsantinas. Ahora, hemos dicho que son fármacos que tienen un estrecho margen de seguridad, por lo tanto, la toxicidad puede presentarse y obviamente esto ha hecho de que se desplace el uso solamente a pacientes donde haya contraindicación de administrar broncodilatadores como los agonistas beta-2 selectivos, ¿no? ¿Ya? Hay un compuesto que es muy selectivo, ¿ya? Es decir, tiene una selectividad de acción sobre esta fosfodiesterasa, que es la fosfodiesterasa E4, el roflumilast, y este fármaco sí tiene menos toxicidad que el resto de los análogos, ¿ya? Por esa selectividad de acción. Pero no es muy eficaz en el asma, sino está más indicado utilizar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. Vamos a ver desde el punto de vista de los efectos farmacológicos dónde actúan las metilsantinas, para explicar un poco la gran cantidad de efectos paralelos o efectos secundarios que muestran cuando utilizamos este tipo de preparados, ¿ya? Primero, tienen efectos en el sistema nervioso central, ¿ya? Que se caracterizan porque hay una estimulación, hay alteración del ciclo sueño-vigilia, hay mayor alerta, ¿ya? Y
puede haber, si aumentamos la dosis, puede haber nerviosismo y temblor, ¿ya? Inclusive puede haber estimulación medular, convulsiones e incluso la muerte, ¿ah? Son peligrosos. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tiene efectos también en el aparato cardiovascular. Son crono e inotrópicos positivos, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, ¿ya? Esto, a nivel general, se ha visto que estos agentes son vasodilatadores, ¿ya? Sobre todo a nivel sistémico, pero el peligro está en que en los vasos sanguíneos cerebrales son vasoconstrictores y pueden obviamente ocasionar disturbios de irrigación a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Quizás esto explicaría la tendencia que tiene un paciente a temblar, al nerviosismo y las convulsiones, ¿no? ¿Ya? Esta vasoconstricción cerebral que ocasiona. A nivel del tracto gastrointestinal, estas metilxantinas estimulan la secreción de ácido gástrico y obviamente de enzimas digestivas, lo que contraindica el uso de pacientes que tienen problemas acidopépticos, ¿no? Reflujo gastroesofágico, gastritis de diferente tipo, úlcera gástrica, úlcera duodenal o infecciones por Helicobacter pylori. Estos pacientes obviamente no toleran muy bien estas metilxantinas. A nivel renal, les digo, las metilxantinas tienen un leve efecto diurético, ¿ya? Tienen un efecto diurético llamado también de efecto diurético débil. A nivel del músculo liso, producen broncodilatación, en realidad que es el efecto que buscamos, es la principal acción terapéutica. Y obviamente la ventaja es de que esta acción broncodilatadora no cae en el uso crónico, es decir, se sostiene, no se desarrolla tolerancia, ¿ya? ¿Por qué se explicaría esto? Porque inhibe la liberación de histamina a partir del tejido pulmonar. Quizás este sea una gran ventaja de las metilxantinas, ¿ya? Y otros efectos que se mencionan son los efectos sobre el músculo esquelético, algunos beneficiosos, les digo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en pacientes con EPOC, sobre todo, se ha visto que mejoran la contractibilidad del diafragma. Ustedes saben que el diafragma es el principal músculo respiratorio, cuya actividad ventilatoria, ¿no? mejora mejora la calidad de la ventilación de un paciente, especialmente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Y disminuye la fatiga, obviamente. Entonces, en el músculo esquelético, a nivel diafragmático, mejora la respuesta ventilatoria, ¿ya? Por esta mejoría en la actividad del diafragma, ¿ya? Y, obviamente, esto puede ser extensivo, el beneficio puede ser extensivo, obviamente, a pacientes que tienen asma bronquial. Lógicamente, esto mejora también en los pacientes asmáticos el tema ventilatorio por esta acción sobre el músculo esquelético, ¿ya? Hay algunas otras presentaciones como la emprofilina, además de esta doxofilina, que también han intentado darle un poco más de selectividad de acción y menos efectos y menos toxicidad. Pero, como les digo, en el asma tiene una indicación muy limitada, especialmente en pacientes que no toleran los agonistas beta-2 y, obviamente, mejor se han posicionado como eficaces en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, esto último que digo queda ratificado en esta última diapositiva, ¿ya? Es decir, la teofilina es un broncodilatador identificado como eficaz, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en el asma? Mejora o reduce la gravedad de los síntomas, ¿ya? Pero obviamente en pacientes donde los beta-2 agonistas inhalados están contraindicados, ¿ya? Sería un segundo recurso. ¿Listo? Y obviamente hay que hacer una vigilancia estrecha de la toxicidad de la teofilina. ¿Ya? Y vamos a ver finalmente, por hoy, el tercer grupo de agentes broncodilatadores, que son los agentes
antimuscarínicos. ¿Ya? Estos compuestos tienen un mecanismo de acción interesante, que ustedes saben, ya les vamos a recordar, ¿no? Se unen al receptor de acetilcolina, ¿ya? O sea, perdón, se inhiben al receptor muscarínico y obviamente inhiben la acción de la acetilcolina en los receptores, ¿ya? Obviamente bloquean la contracción del músculo liso, especialmente en la vía respiratoria, disminuyen la secreción de moco que se produce en respuesta a la actividad vagal, ¿cierto? Ese sería el principal mecanismo de acción. Ahora veamos qué fármacos están comprendidos dentro de estos agentes en el asma bronquial, ¿ya? Primero, tenemos un compuesto de acción corta llamado bromuro dipratropio, que es un fármaco cuaternario, es decir, no entra al sistema nervioso central, los efectos son más periféricos. Es un derivado selectivo de la atropina, ¿ya? Este es un fármaco que se administra por vía inhalatoria y por lo tanto tiene más efecto en la vía respiratoria y no tanto a nivel sistémico por esta vía de administración. ¿Ya? El primer compuesto, bromuro dipratropio. Hay agentes de acción mucho más prolongada, que son antimuscarínicos, eficaces como el tiotropio, el aclidinio y el umeclidinio. ¿Ya? Son antimuscarínicos de acción o de efecto más prolongado. ¿Cuáles son los usos clínicos de estos agentes, ¿ya? Cuaternarios? Son broncodilatadores muy efectivos, inclusive administrados por aerosol, ¿ya? Obviamente tienen menor toxicidad que las metilxantinas, por lo tanto los posicionan de manera muy interesante como un recurso válido en el manejo del asma bronquial, ¿ya? Sobre todo con el bromuro dipratropio, que es un fármaco que tiene un alto valor terapéutico, especialmente en aquellos pacientes que no toleran los inhaladores beta o los agonistas beta, ¿ya? Serían los de segunda elección por encima de las metilxantinas, el bromuro dipratropio, ¿ya? Y los agentes de acción o de efecto más prolongado, como por ejemplo el tiotropio, el aclidinio y el umeclidinio, obviamente estos se administran también por vía inhalatoria. Y estos sí son eficaces cuando se los aplica o utiliza para una terapia de mantenimiento, especialmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Son fármacos de acción larga que se unen y por igual a los receptores M1, M2 y M3, pero sí no tienen tanta eficacia en el asma bronquial, sino en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Ahora, son un recurso interesante cuando el paciente no asmático no tolera o tiene contraindicación de uso de agonistas beta 2. ¿Ya? Pero la mayor eficacia de estos agentes se ha visto que está en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. Vamos a ver esto más, los corticosteroides, ¿ya? Estos compuestos tienen un mecanismo de acción que les vamos a explicar enseguida, ¿ya? Son muy utilizados, quizás junto con los agonistas beta 2, de los más utilizados en los pacientes asmáticos, ¿ya? En todos sus estadios. ¿Listo? Cuando hablamos de corticosteroides, hablamos específicamente de los glucocorticoides, que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo en el asma bronquial por la eficacia antiinflamatoria, por su amplia eficacia antiinflamatoria, ¿ya? Esta eficacia antiinflamatoria está mediada, obviamente, porque en su mecanismo de acción inhiben la producción de citocinas inflamatorias, ¿ya? El efecto más importante que tienen los corticosteroides es que reducen la hiperreactividad bronquial, es decir, esa respuesta broncodilatadora sostenida por estímulos no alergénicos,
Y también estos fármacos, los corticosteroides, reducen la frecuencia de las exacerbaciones del asma, ¿ya? Especialmente cuando se aplican en forma sostenida y regular. ¿Listo? Se ha visto que contraen los vasos congestionados y potencian muchísimo la acción de los agonistas de los receptores beta. Cuando se estudió por qué se desarrollaba tolerancia a los receptores beta, se vio que el mecanismo de esta tolerancia era que había una regulación a la baja de receptores, ¿no? Por exposición continua a los fármacos. Estos corticosteroides han venido a revertir esta regulación a la baja, pareciera que mejora la producción de receptores y reactiva la respuesta a los agonistas beta 2. Entonces, potencian los efectos de los agonistas beta, ya por ese mecanismo de acción. Obviamente, su acción más importante es antiinflamatoria, ¿ya? Es decir, inhiben la infiltración de las vías respiratorias por linfocitos, eosinófilos y mastocitos. ¿Listo? El primer fármaco que irrumpió fue la beclometasona. El primer ICS, quizás que se comercializó, fue la beclometasona. Hablamos del primer glucocorticoide inhalatorio, ¿ya? Se presentó en 1970 con una forma tópica que podía ser inhalada, ¿ya? Y obviamente fue una novedad porque al dejar de tener efecto sistémico, obviamente se hablaba de menos efectos secundarios, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver que los glucocorticoides se administran por vía sistémica y se administran otro gran grupo por vía inhalatoria. ¿Listo? Vamos a ver primero aquellos que se administran por vía sistémica, ¿ya? Están dos compuestos plenamente identificados como útiles, digamos, ¿ya? Una por vía oral y la otra por vía parenteral. Hablamos de la prednisona como un corticosteroide o glucocorticoide oral. Se administra por vía oral de 30 a 60 miligramos por día, ¿ya? Ahora, si elegimos la vía parenteral, elegimos la metilprednisolona, que se administra cada 6 a 12 horas a esta dosificación, ¿ya? Estos corticosteroides sistémicos están reservados solamente para exacerbaciones graves de asma. No se utilizan como primera terapia en el manejo de la enfermedad, ¿ya? Especialmente están reservados para formas graves o críticas o muy críticas de asma. ¿Ya cuáles son los usos clínicos? Aquí vamos a ver, ¿no? Tanto en su presentación oral y parenteral, están reservados solamente a aquellos pacientes que no han respondido a broncodilatadores o a ICS administrados previamente, ¿ya? Y que obviamente no queda otra que administrar estos compuestos con una terapia de rescate, si ustedes quieren, ¿ya? Ahora, hay que tener alguna precaución si al administrar corticosteroides por vía sistémica. El tratamiento tiene que ser sostenido y no debe hacerse interrupción brusca de la terapéutica, ¿ya? Porque puede presentarse una supresión de la cápsula suprarrenal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y obviamente hay que seguir la terapéutica en este espacio de tiempo, que puede ser de 5 a 10 días, y lo que se recomienda es, si vamos a ir retirando la terapéutica o suspendiendo la terapéutica, se haga de manera progresiva, ¿listo? Disminuyendo gradualmente la dosis, ¿ya? Para evitar este problema endocrinológico que no le sienta bien al paciente. Además, puede exacerbarse también la crisis asmática, ¿ya? Y finalmente están los corticosteroides inhalatorios, ¿ya? Abreviados así, ICS, ¿ya? Estos quizás representan la innovación más importante en la terapéutica del asma, ¿ya? Los corticosteroides inhalados, como la beclometasona, la budesonida, la ciclesonida, la flunisolida, la fluticasona, la mometasona y la triamcinolona, ¿ya? Estos fármacos
administrados por esta vía inhalatoria tienen una absorción mínima y por lo tanto menos efectos sistémicos a los que conocemos, le tenemos muchísimo respeto. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales usos clínicos de estos glucocorticoides administrados por vía inhalatoria? ¿Ya? Quizás una dosis promedio de este compuesto que hemos dicho, que es la beclometasona, de 300 microgramos, es eficaz cuando se administra por vía inhalatoria en el control del asma, sobre todo el asma leve. ¿Ya? También, obviamente, en el asma persistente y en el asma grave, obviamente, está indicado administrar ICS. ¿Ya? Ahora, no tienen, obviamente, no están exentos de efectos adversos. Aún así, administrados por vía inhalatoria, tienen efectos secundarios. ¿Ya? Una de ellas, un problema, es la aparición de una infección por hongos llamada candidiasis orofaringia. ¿Ya? Y el otro gran problema es la ronquera, que también es un resultado de glucocorticoides inhalatorios. ¿Ya? Cuando se presenta el problema de la candidiasis orofaringia, bueno, no queda otra que dar un antimicótico, como el clotrimazol, ¿ya? Puede ser también en vía tópica o por vía sistémica, ¿ya? Pero por vía tópica a veces responde muy bien el tratamiento, ¿ya? Y una forma de prevenir quizás la candidiasis, la mejor manera es indicando que el paciente, después de cada terapéutica inhalatoria, haga gárgaras y obviamente limpie el fondo de la garganta y la faringe, ¿ya? La orofaringe sobre todo, ¿ya? Ahora, existe un fármaco llamado ciclesonida, que es un profármaco que tiene menos tendencia a producir este problema, la candidiasis orofaringe, ¿ya? Es un fármaco que es activado por las esterases bronquiales y se asocia, cuando se utiliza por largos periodos de tiempo, tiene menos problemas de candidiasis que el resto de los ICS, ¿ya? Hemos dicho también la ronquera es un resultado de un efecto local a nivel de las cuerdas vocales y que obviamente se puede prevenir con gárgaras o también mejorando la aplicación del fármaco, ¿ya? Porque toda terapéutica inhalatoria, ustedes ven en la imagen izquierda, hay muchos dispositivos presurizados de dosis medida, algunos vienen en líquido, otros vienen en polvo micronizado, otros vienen con espaciadores. Sin embargo, aún así hay que entrenar muy bien al paciente para que sea una terapéutica eficaz y lógicamente el compuesto llegue a la vía respiratoria y no se quede en el fondo de la garganta, ¿ya? Es ahí donde se presentan estos problemas, como la candidiasis y la ronquera, ¿ya? Ahora, evaluando la terapéutica con ICS a largo plazo, se ha visto de que todavía pueden presentar efectos adversos, ¿ya? Obviamente en menor proporción que los sistémicos, pero sí tienen, ¿ya? Por ejemplo, aumenta el riesgo de osteoporosis y cataratas en los adultos, ¿ya? Y en los niños, obviamente, una terapéutica a largo plazo con ICS puede contribuir a disminuir la tasa de crecimiento, ¿ya? O sea, no crecen normalmente durante el tiempo de la terapia. ¿Ya? Bueno, yo pienso que podemos quedar aquí. Muy bien, hemos cumplido con la expectativa del avance de hoy. Si hay alguna pregunta, lógicamente la contesto con gusto. Si hay algún comentario también, bienvenido. Y vamos a dejar de presentar. Ya. Y bueno, me alegra mucho de que hayamos subido un poquito la tasa de asistencia en la clase teórica. ¿Listo? Y bueno, si no hubiera alguna pregunta en curso, vamos a dejar para mañana
la continuidad del tema, vamos a ver el resto de los fármacos que se utilizan en el asma bronquial. Muy bien. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Gracias. Hasta luego.